¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? A ver, vamos a ver qué hora es para poder empezar y luego medir mi tiempo en la clase. Muy bien, niños, vamos a empezar nuestra clase. Estamos abriendo la clase número 4 de esta materia, de pecado, conversión y penitencia. Vamos a entrar estamos en la página 15, analizar cómo plantea Santo Tomás de Aquino el concepto de pecado. Ya habíamos hablado de San Agustín en la clase pasada. Ahora vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Aquí hay que decir una palabra que yo no sé si ustedes están al tanto o lo que sea, pero cuando se habla de Santo Tomás de Aquino, hay que ponerse de pie casi, ¿no? Porque Santo Tomás de Aquino es el papá de los teólogos, ¿no? Es así el pensador, el escritor, el teólogo más importante prácticamente de toda la cristianidad. A pesar de que Santo Tomás de Aquino es del siglo XIII, nace en un lugar cerca de Florencia, hoy Florencia se llama Rocaseca, vive en el siglo XIII y es monje dominico, fraile dominico, y vivió prácticamente siempre en un convento allá en Italia. Es dificilísimo que alguien pueda superar la inteligencia, la precisión, la exactitud de claridad de mente, de conceptos filosóficos y teológicos. La teología tomista, hasta el día de hoy fecunda la Iglesia. La teología de Santo Tomás de Aquino, desde luego en su obra madre, después de la Sagrada Escritura y de los textos del Magisterio, la obra sublime de Santo Tomás, la Suma Teológica o la Suma de Teología, es la mamá de todos los textos filosóficos y teológicos. Tiene también otra obra monumental que se llama Suma contra los Gentiles, pero la Suma de Teología es un montón de volúmenes, son varios volúmenes. Prácticamente todas las respuestas de la teología se encuentran en esos libros. Pues, el Aquinate, como también se le llama, tenía un apodo, él era un hombre muy obeso, muy gordo, le decían el divino buey. Imagínense, ¿no? En la clase y sus compañeros eran tan que obviamente le tenían celos y envidias y todas esas cosas. Y un día él vivía como en esos conventos de la Edad Media, como en una torre, apartado de los demás, porque él estaba dedicado a estudiar y a escribir. Y un día sus compañeros contratan una prostituta y se la meten allá y cierran por fuera la puerta para que la prostituta hiciera de él pedazos. Se encabrona tanto que había una chimenea en la torre esa, agarra unos carbones hirviendo, unas leñas hirviendo y corretea por el cuarto a la mujer, hasta que la mujer brinca y se tira de la ventana de esa torre. Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, ese es Santo Tomás. Pero indudablemente el tener yo tengo la Suma Teológica, lo tengo aquí en este apartado, lo tengo en otro apartado. Bueno, lo tengo por allá. Claro, hoy también todo está digitalizado, entonces es muy fácil encontrarlo. Bueno, pero ese es un preámbulo a propósito de la figura tan importante de Santo Tomás. En la página 15, el pecado como desorden según Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino afirma, fíjense ustedes la precisión, no falta ni sobra ninguna palabra. El pecado es un acto humano malo. Voy a sumar. Acto humano malo. Un acto es humano en cuanto es voluntario. No hay que explicar todo eso, no.
Un acto es humano cuando es un acto voluntario. Cuando, ya lo estudiamos en el semestre pasado, cuando no hay, en la materia pasada, cuando no hay acto voluntario, no puede haber calificativo moral. Claro, si el acto no se hace voluntariamente, no hay libertad para que se haga voluntariamente, obviamente no podemos hablar de un acto pecaminoso, ¿no? Pero tampoco de un acto virtuoso. O sea, para que haya un calificativo moral a cualquier acto, sea bueno o malo, tiene que haber libertad. Y el pecado es un acto humano malo, un acto humano en cuanto que es voluntario. Y es malo por carecer de la medida obligada que siempre toma en orden a una regla moral, obviamente. Separarse de esto es pecado. Separarse de la regla moral es pecado, pero la regla de la voluntad humana es doble, una próxima y homogénea, que es la razón, y otra lejana y primera, que es la ley eterna, que es como la razón del mismo Dios. O sea, para que haya pecado tiene que haber deseo, voluntad, libertad, pues, y tiene que infringirse un precepto divino, precepto moral. Son esas dos cosas que componen la definición de pecado según Santo Tomás. De acuerdo con esto, lo esencial específico del pecado es la malicia, la maldad. O sea, no solamente que sea un acto malo, sino que se haya querido hacer ese acto malo. Pecado es la privación de bien en el acto humano. Privación de bien en el acto humano. Es la carencia de algo debido al acto humano. O sea, el acto humano, estamos llamados a que nuestros actos humanos sean actos buenos, estén dirigidos al bien. Cuando no están dirigidos al bien, pues obviamente infringimos el mal, hacemos el mal. Por eso el pecado es la privación de la perfección que el fin exige, es decir, es desorden respecto al fin. Estoy tratando de pensar en algún ejemplo que pueda ilustrar esto, ¿no? Muchas veces cuando hacemos un acto de un examen de conciencia, un correcto examen de conciencia, no solamente deberíamos de recordar y en su momento o en su caso reprobar aquellas cosas malas que hicimos, sino también aquellas cosas buenas que debimos de haber hecho y no hicimos. La privación de un bien que no hicimos. Estamos llamados a hacer el bien. Vamos a poner un empleado de cualquier negocio, de cualquier empresa, de cualquier oficina, de cualquier comercio, tiene una serie de tareas a las que está obligado a hacer, ¿no? Infringiría si no hace lo que se le pide que se haga. Es que no se ha roto nada, es que no se ha caído nada, es que nadie se ha quejado. Pero hay cosas que estás llamado a hacer, que estás obligado a hacer por la naturaleza de tu trabajo. Aunque nadie te lo haya dicho, aunque no lo hayas hecho, nadie te haya pedido que hagas eso. Oye, eres colaborador de esto. A lo mejor en el ritual, en el contrato no está que debes de limpiar una botella de Coca-Cola que se rompió, un frasco de cristal que se rompió. Oye, pero si no lo haces, se rompe accidentalmente algo, se tropieza alguien, se cae, lo que sea. En mi trabajo no está eso, ¿no? Hay cosas que se tienen que hacer, aunque no estén escritas en algún lugar. Ustedes, la mayoría, son padres de familia, son esposos. No me van a decir, yo soy un magnífico esposo porque no le he puesto el cuerno a mi esposa. Espero.
Yo soy un magnífico marido porque no falta la quincena puntualmente. Pues sí, pero digo, eso debes hacerlo. Pero hay otras cosas que deberías de hacer y a lo mejor no has hecho. Has apapachado, has besado, le has dicho a tu mujer que la amas, que la quieres mucho, que no puedes vivir con ella. Perdón, no puedes vivir sin ella. Es que cuando me casé nadie me obligó a que se lo tenía que decir, coño, pero son cosas que alimentan el amor conyugal, ¿no? El pecado no es solamente una cosa mala que hiciste, sino una cosa buena que no hiciste y debiste de haber hecho. Y debiste de haber hecho. Por eso el pecado es la privación de la perfección que el fin exige. ¿Cuál sería? Es que no vas a ser un marido perfecto. No, pero estás encaminado a ser el mejor marido del mundo. El mejor marido posible. El marido que se merece tu esposa. Estás obligado a trabajar en eso. Y no hacerlo, o sea, no poner los medios, no tener un poco de paciencia. Seguramente alguno de ustedes me diría, oye, parece que tú no conoces a mi esposa. Tú no sabes qué es tener paciencia hasta que no vayas a... Pues sí, pues entiendo, pero tú la escogiste. Tú la escogiste, nadie te obligó a casarte con ella. Así que no tengas al... O tú la escogiste. ¿Ya? El pecado, pues, resulta así la inobservancia del orden moral y, por tanto, el incumplimiento de la voluntad de Dios que lo respalda. El hombre que no quiere seguir el camino del orden moral rechaza con ello a Dios mismo y desprecia el amor que Dios le comunica. Con el pecado, el hombre busca la propia satisfacción en vez de abrir su razón a la voluntad de Dios. Bueno, ya abundaremos un poquito más en esto. Bien, luego seguiría otro texto de Santo Tomás de Aquino, pero vamos a brincarnos ese párrafo, el 144 de la página 15, nos la vamos a brincar, porque más adelante voy a hablar un poco de este tema del débito o de la deuda del pecado, que produce el pecado, porque aquí supondría otras cosas, ¿no? Entonces, eso no. Pero pasamos al 145, hacia un nuevo concepto de pecado. La descripción actual de pecado lo presenta como, y lo presenta el Concilio Vaticano II, como abuso de la libertad pretendiendo alcanzar un propio fin al margen de Dios. Que además esa descripción suena tiene como una raíz bíblica al pecado de Adán y de Eva. Piensen en el pecado de Adán y Eva y aplíquenlo a esa descripción y van a ver que bien encaja. Abuso de la libertad, pretendiendo alcanzar un propio fin al margen de Dios. El pecado se da en el hombre al negarse a reconocer a Dios como su principio y en consecuencia resulta la división íntima del hombre con su desorden y cerrazón. Al negarse a reconocer a Dios como su principio y en consecuencia resulta la división íntima del hombre, con su desorden y cerrazón. Las imágenes bíblicas, que ya les pedí que las leyeran antes, presentadas oportunamente como lo fueron en su contexto, cobran fuerza descriptiva en el mundo de hoy que reviven realidades semejantes. Así, por ejemplo, el pecado en la Sagrada Escritura es comparada con los límites de una enfermedad como sordera, ceguera, dureza del corazón, corrupción, parálisis o con la misma muerte. Son textos bíblicos o imágenes que utiliza la Biblia para hablar del pecado. Son comparados algunos pecados muy graves como la incredulidad y la idolatría
con el adulterio y la infidelidad, que fueron reprobados con más severidad que aquellos. Así se llama la atención en el significado de unos y de otros. Sin caer en reduccionismos y también en imprecisiones, la Biblia trata de entresacar una raíz del pecado que se encuentra en la envidia, el orgullo, el odio, la necedad, como indicadores del pecado, que puedan conducir a ofrendas mayores. O sea, de entre las distintas descripciones que se dan en el pecado, sabiamente se describe en la Biblia una actitud pecaminosa, origen del pecado: prefirieron a las criaturas más que al Creador. Este texto de la carta de San Pablo a los Romanos lo citamos y lo leímos cuando hablábamos de San Agustín, me parece, ¿no? La aversión a Dios y conversión a las criaturas, ¿no? Que ese es un poquito lo que está acá. Prefirieron a las criaturas más que al Creador. Otras comparaciones siguen resultando expresivas, como por ejemplo, alejamiento, esclavitud, necedad, etcétera, que claman la urgente y necesaria conversión. A pesar de la fuerte resistencia a admitir definiciones que reflejan la intencionalidad como algo interno y difícil de generalizar, en las distintas aportaciones se presenta el propósito de dejar que Dios escudriñe los corazones, los purifique y los transforme. Como vemos en la descripción del pecado, como intento de ruptura u olvido de la alianza, negativa a seguir a Jesucristo, ofensa, es decir, pretender privar a Dios del honor debido. Aquí pudiésemos también hacer alguna reflexión en torno a esto. ¿El pecado es solamente una situación subjetiva o es una situación objetiva? Creo que pudiésemos comprender la diferencia entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Lo que es objetivo es aquello que es público para todos. Por ejemplo, esto es una pluma. Esto es una pluma. Esta es una situación objetiva. Fueron construidas y hechas para ser plumas. ¿De acuerdo? Pero pudiese ser también subjetivamente tomadas, pudiesen ser armas, ¿no? Aunque tienen una finalidad, una situación objetiva para ser herramientas de escritura, pero si yo le quito esto y con eso le clavo esto en la espalda a alguien y todo, la convierte en un arma, ¿no? Pero esa es una decisión subjetiva. Lo objetivo es aquello que está fuera de discusión, que es público y que es evidente para todos, que nadie puede decir no lo es, ¿no? Esto es una silla, esto es un lápiz, esto es un cuaderno, esto es un libro, ¿no? Pero subjetivamente es aquello que en el corazón o en la mente uno le da una opinión diferente, ¿no? Tiene un uso distinto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en campañas políticas, ¿no? Bueno, hay situaciones que son objetivas, ¿no? Esto es un hombre o esto es una mujer, porque a los trans creo que ya los bajaron por allá, ¿no? ¿Cuál es el mejor candidato? Pues esa es una decisión subjetiva. Al final, el que tenga el mayor número de votos va a ser finalmente, objetivamente, ganó. Pero bueno, la opinión que cada quien tenga de cualquier candidato de cualquier partido, esa es una situación subjetiva, porque permanece eso. Ahora bien, regresamos a la pregunta. ¿El pecado es una situación objetiva y subjetiva? Yo creo que el pecado puede tener las dos cosas, ¿no? O sea, pueden haber actos que son objetivamente pecaminosos, matar a alguien,
ofender a los padres, mentir, pues son situaciones que son objetivamente pecaminosas. Ahora bien, la culpa del pecado, la culpa, aquí estaríamos hablando ya de una situación subjetiva. Pueden ser que dos personas cometan el mismo pecado, el robo, por ejemplo. Los dos robaron. ¿Quién tiene más culpa? Bueno, había que ver las circunstancias que vimos en el semestre pasado. No es lo mismo robar un billete de 20 pesos que robar un fajo de 10,000 pesos. La cantidad, las circunstancias hacen que subjetivamente el mismo pecado objetivo, que es el robo, sea más grave en uno y menos grave en otro. Aunque no desaparezca la pecaminosidad, porque al final siempre será un acto objetivamente malo el robar. Ahora bien, o sea, ¿cómo hay que equilibrar pues esos elementos objetivo y subjetivo? Hoy para mucha gente ya no hay pecados objetivos, pues depende de cada quien. ¿Es bueno o es malo esto? Depende de cada quien. Y le vamos quitando la inmoralidad de algunos actos o la pecaminosidad de algunos actos que son objetivamente reprobables. El aborto, digamos, vamos a lo mismo. Es que fue víctima la mujer de una violación, por lo tanto, es lícito abortar. Pero es inmoral, porque ya sea 5 semanas, 5 meses o 5 segundos, ya hay un ser humano allá. Y siempre será un aborto y siempre será un asesinato. ¿No? Entonces, aquí no podemos decir que el pecado solamente sea una realidad subjetiva. Es que para mí eso no es pecado. Oye, pero esto va contra la ley moral, contra la ley natural, contra el principio elemental de la vida, en el caso del aborto. Entonces, esta diferencia entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo tiene que ser muy claro. Bueno, continuamos. La reflexión bíblico-teológica acerca del pecado contiene aportaciones diversas que nos introducen al tema del misterio del mal moral en el hombre y en el mundo. Más importante, yo eso sí lo subrayé, más importante que una simple definición de pecado es la toma de conciencia humilde y confiada de nuestros pecados. O sea, no es solamente, yo lo veo en las confesiones, ¿no? Yo así lo percibo. O sea, ¿cuáles son tus pecados? Bueno, según la persona, ¿no? Pero no hice esto o hice esto, así, tan. Ok. Comentan los actos pecaminosos, pero esta toma de conciencia humilde de fallé, no debía haber hecho esto, no lo debía haber cometido. No siempre hay. Es más, hay muy pocas veces. Cuando reconocemos humildemente nuestra fragilidad, no solamente, madre, pequé porque hice esto, hice aquello. No solamente es el recuento de las obras malas o de los actos malos que se hicieron, sino cómo esto me alejó de Dios. Algunas expresiones que describen el significado del pecado y que representan punto de apoyo para nuevas aportaciones son estas: rechazo de la alianza de amor en clave de infidelidad. Regresamos al ejemplo de las esposas. ¿Cuándo puedes decir que pecaste contra tu esposa? Si cupiera esa descripción. Pequé contra mi mujer. ¿Solamente cuando hay un acto de infidelidad? No. Allá se termina, pero no. Hay otras formas en las que se peca contra la esposa o contra el esposo. La falta de cariño, la falta de atención, la falta de paciencia,
el no comprender, el molestarme, el ser grosero, el ser brusco, el ser impaciente. No sé. Otra aportación, fuerza misteriosa opuesta al amor de Dios y esclavizante. O sea, peco cuando fallo al amor que Dios me ha dado, el amor que Dios me ha confiado, el amor que Dios me tiene. También todo acto, actitud u omisión que intenta encontrar la felicidad o al menos una satisfacción cualquiera al margen de la voluntad divina, que esa es la columna vertebral del pecado original. Yo puedo ser feliz sin Dios. No necesito a Dios para ser feliz. Si pruebo del árbol del centro del paraíso, serás como Dios, dueño del bien y del mal. O sea, no necesito a Dios en mi vida y puedo ser feliz al margen de Dios. Como puede notarse, hay un esfuerzo actual de renovarse, de renovar la presentación del tema del pecado, invitando a cada uno al discernimiento de conciencia, siempre iluminada por la palabra divina y la enseñanza de la Iglesia. Ante la creciente pérdida del sentido de pecado, en numerosos ambientes urge la denuncia profética con el lenguaje más actual y motivador hacia la respuesta a la fidelidad, a la vida de gracia y a la santidad. Claro. Cuando hablamos de pecado, no solamente hablamos, incluso la materia así se llama, o sea, no solamente vamos a hablar del pecado, vamos a hablar de la conversión. O sea, es como el médico, como el doctor, es un apóstol de la salud. Pero para curar, para obtener la salud, para vivir en la salud, hay que eliminar aquellas cosas que puedan lastimar a la salud. Si mi propósito y la finalidad de mi vida, como dice San Ignacio de Loyola, es la mayor gloria de Dios, entonces tengo que luchar para apartarme de aquello que me impide tributarle mayor gloria a Dios, y eso es el pecado. Muy bien, pues bueno, esperamos que podamos haber cumplido un poco las expectativas en este capítulo. Nos quedamos así, terminamos el capítulo número 4.